Hola, hola, mis chismosos favoritos. ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla y listos para un maratón de drama porque el vídeo de hoy promete ser una montaña rusa de emociones. Yo soy y estoy, como siempre, hiper mega súper emocionada de tenerlos una vez más en su rinconcito favorito de chismes jugosos, exclusivas ardientes y bueno, lo que a todos nos enloquece del drama del bueno. Hoy, mis amores, vamos a sumergirnos en el universo de una pareja que nos ha tenido, literalmente, al borde del ataque al corazón desde que sus miradas se cruzaron por primera vez. Dos nombres que al escucharlos automáticamente evocan imágenes de romance de película, pasión desbordante y, por qué no admitirlo, un poquito de locura deliciosa. Sí, mis chismosos, hoy vamos a diseccionar, analizar, especular y quizás, hasta descubrir la verdad detrás de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Uf. Ya siento el ambiente calentarse y las teorías conspirativas comenzando a hervir. Sé que muchos de ustedes, al igual que esta servidora, son fans confesos, acérrimos y casi religiosos de esta pareja explosiva. Los vimos enamorarse frente a nuestras pantallas, suspiramos hasta quedarnos sin aire con cada mirada robada, vibramos con cada escena romántica digna de Hollywood, y por supuesto sufrimos como magdalenas cuando anunciaron su separación. Pero, ¿realmente se separaron? ¿O es que detrás de esa cortina de humo llamada ruptura, se esconde un secreto mucho más grande, un volcán de pasión a punto de hacer erupción y rociarnos con la verdad? Hoy vamos a destripar hasta el último píxel de un vídeo que está haciendo temblar los cimientos de Instagram, Twitter y hasta TikTok, un vídeo que ha provocado un tsunami de especulaciones digno de un premio Nobel de la teoría de la conspiración y que, según las fuentes más confiables, ustedes, mis chismosos, podría confirmar que Hande y Kerem siguen juntos, escondidos, amándose en secreto y conspirando para volver a conquistarnos. Fiesta, baile, miradas intensas, roces sospechosos, y sí, el beso explosivo que no te puedes ni debes perder por nada del mundo. Así que por favor, dejen todo lo que estén haciendo, a menos que estén operando a corazón abierto, en ese caso prioricen, prepárense un cafecito cargado, o su bebida favorita para chismear, acomódense en sus sillones como si fueran a ver una película de 5 horas y pónganse cómodos porque esto, señoras y señores, se va a poner épico. Pero antes de que nos lancemos de cabeza al abismo de este salseo nivel Hollywood, quiero pedirles un favorcito tan pequeño como crucial. Si eres nuevo por aquí, si acabas de descubrir este oasis de chismes, bienvenido a la familia. Te invito formalmente a que te suscribas al canal, es gratis, no te cobramos por el drama, y actives la campanita del chisme, la llamo yo, para que no te pierdas ni una sola de nuestras investigaciones periodísticas, bueno, más o menos, exclusivas bomba y análisis profundos del mundo del espectáculo. Aquí te mantendremos al día con todos los secretos, rumores, confirmaciones y negaciones del mundo de las celebridades, con primicias que te dejarán boquiabierto, investigaciones que te harán dudar de todo lo que creías saber y por supuesto mucho humor para que te rías mientras te enteras de todo. Y si ya eres parte de esta maravillosa comunidad de chismosos empedernidos, mil gracias, de todo corazón, por el apoyo. Sus likes que son como vitaminas para mi ego, sus comentarios que me hacen sentir que no estoy sola en este mundo de locura, y sus suscripciones que son la gasolina que impulsa este canal, son los que me motivan a seguir investigando, chismeando y creando contenido especialmente para ustedes. Así que sin más rodeos, sin más preámbulos y sin más dilaciones, que me emociono y no paro, vamos a sumergirnos de lleno en este vídeo explosivo que tiene a todo internet en llamas. Bien, bien, bien. Antes de que empecemos a desmenuzar el vídeo como si fuera un pollo rostizado, creo que es crucial que pongamos un poquito de contexto histórico para aquellos que no están tan al día con la telenovela, literalmente, de la historia de amor, o desamor, aún no lo sabemos con certeza, de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Como muchos de ustedes ya saben porque son unos chismosos de primera categoría, estos dos tortolitos se conocieron, se enamoraron y encendieron la pantalla y nuestros corazones durante el rodaje de la exitosísima, ultra mega popular serie Senkalkam, o Love is in the Air como la conocemos por estos lares y en gran parte del mundo gracias Netflix. Desde el primer momento, la química entre ellos fue tan palpable que se podía cortar con un cuchillo. No solo en la pantalla interpretando a Eda y Serkan, quien no suspiró por ese hombre, sino también fuera de ella, en los sets de grabación, en las entrevistas y hasta en las stories de Instagram. Las miradas que se lanzaban, las sonrisas cómplices, los gestos de cariño, todo, absolutamente todo, gritaba amor a los cuatro vientos. Era como si estuvieran viviendo su propia comedia romántica, y nosotros teníamos el privilegio de ser los espectadores. Y como era de esperarse y como todos esperábamos, no tardaron mucho en confirmar lo que era un secreto a voces: sí, están juntos. ¡Qué momento, señoras y señores! Los fans enloquecimos, las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla de emojis de corazones, y el mundo entero, o al menos el mundo que consume telenovelas turcas, se rindió ante esta pareja de ensueño, este cuento de hadas moderno, bueno, ya me entienden. Vacaciones paradisíacas en islas exóticas, cenas románticas a la luz de las velas, alfombras rojas donde irradiaban amor por cada poro.
Ande y Kerem vivían su romance a plenitud, sin esconderse, sin disimular, y nos hacían suspirar a todos, haciéndonos creer que el amor verdadero sí existe, aunque luego nos rompan el corazón, pero esa es otra historia. Pero como en toda historia de amor digna de ser contada, y más aún en el mundo del espectáculo, donde todo se magnifica y se dramatiza, no todo fue color de rosa, ni arcoíris, ni unicornios vomitando diamantina. Después de un tiempo de felicidad aparente o quizás no tan aparente, comenzaron a surgir rumores de crisis en la relación. Discusiones acaloradas, celos enfermizos, siempre hay un tercero en discordia acechando, agendas apretadas que no les permitían verse ni para tomar un café, los ingredientes perfectos para que un romance, por más sólido que parezca, se tambalee y termine cayendo al vacío. Y lamentablemente y con mucho dolor en mi corazón de chismosa, los rumores terminaron confirmándose. Ande y Kerem, con comunicados oficiales y fotos en Instagram donde se veían más serios que un funeral, anunciaron su separación, dejando a sus fans con el corazón roto, las ilusiones destrozadas y la fe en el amor eterno pendiendo de un hilo. La noticia fue un shock para todos, un golpe bajo, un jarro de agua fría en pleno verano. Muchos no podían creer que una pareja tan perfecta, tan ideal, tan *ellos*, hubiera llegado a su fin. Se especuló muchísimo sobre las razones de la ruptura, se tejieron teorías de todo tipo, pero la verdad absoluta, la razón definitiva, nunca salió a la luz, o quizás sí, pero nadie la quiso creer. Algunos decían que era por la presión mediática, que no podían soportar estar constantemente bajo el escrutinio público. Otros aseguraban que eran incompatibles en el fondo, que sus personalidades chocaban y que la convivencia era un infierno. Y otros, los más maliciosos y quizás los más cercanos a la verdad, insinuaban que todo era una estrategia publicitaria, una forma de generar más atención mediática y mantener viva la llama de su popularidad. Pero a pesar del anuncio oficial, de los comunicados serios y de las fotos de Instagram donde se veían separados y distantes, muchos fans, de entre los que me incluyo, nunca perdieron la esperanza de una reconciliación, de un reencuentro, de un final feliz digno de la telenovela que protagonizaron. Y es que, seamos honestos, la química entre Ande y Kerem es innegable, palpable, casi mágica. Incluso después de la ruptura, se les ha visto juntos en varias ocasiones, ya sea en eventos sociales donde coincidieron por casualidad, o quizás no tan casualidad, en fiestas donde bailaron hasta el amanecer, o eso es lo que dicen los rumores, o simplemente paseando por la calle como si nada hubiera pasado. Y cada vez que esto sucede, cada vez que una foto de ellos juntos aparece en Internet, las redes sociales se incendian, las especulaciones resurgen con más fuerza que nunca y la esperanza de una reconciliación se aviva como un fuego inextinguible. Y es precisamente aquí, en este punto crucial de la historia, donde entra en juego nuestro vídeo explosivo, el protagonista indiscutible de este chismecito jugoso. Un vídeo que ha sido compartido miles y miles de veces en todas las plataformas digitales, un vídeo que ha generado más debates que un congreso político y que, según muchos, y yo estoy dispuesta a creerlo, podría ser la prueba definitiva, la evidencia irrefutable, la confirmación oficial de que Ande y Kerem siguen juntos, amándose en secreto y esperando el momento perfecto para gritarle al mundo su amor. A ver, les cuento un poquito sobre el vídeo para ponerlos al día y generar la máxima expectativa. Se trata de un clip de unos pocos segundos, pero unos segundos que valen oro, grabado, aparentemente, en una fiesta privada. La calidad del vídeo no es la mejor, hay que admitirlo, ya que fue grabado con un celular de gama media o quizás un Nokia de los años 2000, y a distancia, lo que dificulta la identificación de las personas que aparecen en él. Pero a pesar de la baja calidad, se puede distinguir claramente a dos personas que se parecen muchísimo, pero muchísimo, a Ande Ercel y Kerem Bürsin. En el vídeo se ve a la supuesta Ande bailando muy animadamente con una copa en la mano, será agua o algo más fuerte, rodeada de amigos y riendo a carcajadas. Y al poco rato, como si estuviera escrito en el guión de una película romántica, aparece el supuesto Kerem, que se acerca a ella con una sonrisa pícara, esa sonrisa que nos derrite a todas, y comienzan a bailar juntos. Hasta aquí todo normal, ¿no? Un par de amigos que se reencuentran en una fiesta y bailan un rato. Pero no se confíen. Lo que ha desatado la locura, el frenesí colectivo y la histeria generalizada es que en un momento del baile, en un instante fugaz, parece que se dan un beso. Sí, mis chismosos, un beso. Un beso que podría ser la clave para descifrar el misterio de su relación. El vídeo termina justo después del supuesto beso, dejándonos con la miel en los labios y con un mar de interrogantes en la cabeza. No podemos saber qué pasó después, si se abrazaron, si se besaron de nuevo, si se fueron juntos a un lugar más privado. Pero obviamente este pequeño fragmento de vídeo ha sido suficiente para que los fans enloquezcan, para que las teorías se multipliquen como conejos y para que la esperanza de una reconciliación renazca con más fuerza que nunca. Ahora vamos a analizar el vídeo con lupa, como si fuéramos detectives de la vida real, y a desmenuzar cada detalle para tratar de llegar a una conclusión, aunque sea tentativa. Lo primero que hay que decir es que, como les comentaba antes, la calidad del vídeo deja mucho que desear.
Es un vídeo borroso pixelado, grabado a distancia y con poca luz, lo que dificulta enormemente la identificación precisa de las personas que aparecen en él. Sin embargo, a pesar de las limitaciones técnicas, hay varios detalles que nos hacen pensar que sí podrían ser Ande y Kerem. En primer lugar, la chica que aparece en el vídeo tiene un parecido físico asombroso con Ander Cell. El cabello castaño, la complexión delgada, los rasgos faciales delicados, todo coincide a la perfección. Además, la ropa que lleva puesta es muy similar a la que Ande suele usar en sus salidas informales, unos jeans ajustados, una blusa holgada y una chaqueta de cuero. Incluso lleva un collar que le hemos visto en varias ocasiones. En cuanto al chico, también tiene un parecido razonable con Kerem Bürsin. La altura imponente, la contextura física atlética, el corte de pelo moderno, todo apunta a que podría ser él. Además, los movimientos y la forma de bailar del chico son muy similares a los de Kerem. Se nota que tiene ritmo y que se mueve con soltura, como si estuviera acostumbrado a ser el centro de atención en la pista de baile. Pero obviamente el detalle más importante, el que ha desatado toda esta polémica, es el supuesto beso. Si realmente se trata de Ande y Kerem, este beso confirmaría, sin lugar a dudas, que siguen juntos, o al menos que hay algo más que una simple amistad entre ellos. Podría ser un reencuentro pasional, una reconciliación secreta, una segunda oportunidad para el amor. Las posibilidades son infinitas. Ahora bien, aquí es donde entra en juego el debate, la controversia, la discusión acalorada entre los fans. Muchos están convencidos de que sí son ellos los que aparecen en el vídeo, de que no hay lugar a dudas. Argumentan que la química entre Ande y Kerem es tan fuerte, tan evidente, tan innegable, que es imposible que hayan podido borrarla de la noche a la mañana. Además, recuerdan que se les ha visto juntos en varias ocasiones después de la ruptura, lo que alimenta la esperanza de una reconciliación y hace que este vídeo sea aún más creíble. Por otro lado, hay quienes se muestran más escépticos, más cautelosos, más desconfiados. Argumentan que la calidad del vídeo es demasiado mala y que es imposible confirmar al 100% que se trata de Ande y Kerem. Además, recuerdan que existen muchos dobles de famosos, personas que se parecen muchísimo a las celebridades y que podrían estar tratando de engañar a los fans, de generar polémica y de obtener fama a costa de la imagen de la pareja. También hay quienes creen que incluso si son Ande y Kerem los que aparecen en el vídeo, el beso podría no significar nada. Podría ser un simple beso de amigos, un gesto de cariño sin segundas intenciones, un beso producto de la euforia del momento y del alcohol. Nunca subestimen el poder del alcohol. No necesariamente tiene que significar que están juntos de nuevo, que han retomado su relación y que están planeando casarse y tener hijos. En fin, como ven, el vídeo ha desatado todo tipo de especulaciones, teorías, opiniones y debates. Y la verdad es que nadie sabe con certeza qué es lo que está pasando realmente entre Ande y Kerem. Solo ellos conocen la verdad, solo ellos saben lo que sienten el uno por el otro y solo ellos pueden decidir si quieren estar juntos o separados. Pero independientemente de si están juntos o no, de si el vídeo es real o falso, de si el beso significa algo o no, lo que es innegable es que Ande y Kerem son una pareja que ha marcado a toda una generación. Su historia de amor, tanto en la pantalla como fuera de ella, nos ha hecho suspirar, soñar, creer en el amor verdadero y por supuesto, chismear como si no hubiera un mañana. Y por eso muchos fans siguen aferrados a la esperanza de una reconciliación, a la ilusión de un final feliz y a la creencia de que el amor puede superar todos los obstáculos. Ahora, quiero saber qué opinan ustedes, mis chismosos favoritos. ¿Creen que el vídeo es real? ¿Creen que son Ande y Kerem los que aparecen en él? ¿Creen que están juntos de nuevo? ¿Creen que todo es una estrategia publicitaria? ¿O creen que simplemente son dos amigos que se besaron en una fiesta? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leer todas sus opiniones, sus teorías, sus argumentos y sus predicciones. No se corten. Este es el momento de desatar toda su creatividad y su capacidad de análisis. Pero antes de despedirme, quiero compartirles algunas reflexiones personales sobre toda esta situación. A veces, como fans, nos dejamos llevar demasiado por la emoción, por la ilusión, por las expectativas que tenemos sobre nuestros ídolos. Queremos que vivan la vida perfecta que imaginamos para ellos, que sean felices, que se enamoren, que tengan éxito y que nos hagan sentir orgullosos de ellos. Y a veces nos cuesta aceptar que la realidad puede ser diferente, que nuestros ídolos son personas como nosotros, con sus propios problemas, sus propias decisiones y sus propias vidas. Es importante recordar que Ande y Kerem son seres humanos, no personajes de una telenovela. Tienen derecho a ser felices, ya sea juntos o separados. Tienen derecho a equivocarse, a cambiar de opinión y a tomar las decisiones que consideren mejores para su bienestar. Y nosotros como fans debemos respetar sus decisiones, apoyarlos en lo que hagan y desearles lo mejor, independientemente de si están juntos o separados.
Sé que muchos de ustedes sueñan con ver a Ande y Kerem juntos de nuevo, caminando de la mano por la alfombra roja, protagonizando una nueva telenovela y proclamando su amor al mundo entero. Yo también lo sueño, confieso. Pero al final del día, lo más importante es que ellos sean felices, que se sientan realizados y que puedan vivir su vida a plenitud. Y si eso significa que no están juntos, pues debemos aceptarlo con resignación y seguir apoyándolos en sus carreras individuales, disfrutando de su talento y valorando todo lo que nos han regalado como artistas. Así que, mis amores, dejemos de lado las especulaciones, los rumores infundados y las teorías conspirativas. Concentrémonos en disfrutar de su talento, en apoyar sus proyectos y en recordar los momentos felices que nos han regalado. Y quién sabe, tal vez el tiempo nos dé una sorpresa, tal vez la vida nos demuestre que el amor siempre encuentra su camino y tal vez, algún día, volvamos a ver a Ande y Kerem juntos, más felices que nunca y listos para conquistarnos una vez más. Y ahora sí, mis chismosos favoritos, llegamos al final de este vídeo maratónico. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido un ratito conmigo y que hayan disfrutado de este chismecito jugoso sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hoy hablamos sobre el vídeo explosivo que ha desatado todo tipo de especulaciones sobre la relación entre la pareja, analizamos el vídeo con lupa, compartimos diferentes opiniones y reflexiones, y sobre todo, recordamos que lo más importante es respetar las decisiones de nuestros ídolos y apoyarlos en lo que hagan. Quiero agradecer